y pues esta serie va a estar relacionada con nuestra comunión con Dios. Vamos a titular la serie que comenzamos en esta noche, Intimidad Espiritual. Intimidad espiritual. Un hombre expresó estas palabras en el Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. En el Nuevo Testamento, otra persona dijo estas palabras en Lucas 18:13. Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí encontramos algo muy importante en lo cual vamos a basar esta serie que a continuación vamos a desarrollar. Tanto el salmista en el Antiguo Testamento como el publicano, que clamaron los dos profundamente, aunque cada uno por diferente razón, el salmista clamó a Dios pidiéndole tener una relación más íntima y profunda con Él. Mientras que el publicano del Nuevo Testamento le clama a Dios para tener una relación nueva con Dios. El publicano del Nuevo Testamento le pide a Dios que quiere iniciar una relación con Él, porque el primer paso para comenzar a tener intimidad con Dios es pidiéndole que entre a nuestra vida y reconociendo nuestra pecaminosidad. Pero una vez que ya aceptamos a Jesucristo y una vez que hacemos ya contacto con Dios, es necesario mantener esta relación hasta llegar a la intimidad con Dios. El publicano le dijo, sé propicio a mí, oh Dios, entra a mi vida, soy un pecador, te he ofendido, quiero comenzar algo nuevo, una vida nueva contigo. El salmista le dijo a Dios, mi alma tiene sed, mi alma, Señor, te anhela profundamente. El teólogo Agustín de Hipona escribió en su famoso libro La ciudad de Dios las siguientes palabras. Existe un vacío enorme dentro del corazón de cada persona que solo puede ser llenado con Jesucristo. Y aquí es precisamente donde comienza la intimidad espiritual, cuando este vacío con el cual nacimos todos los seres humanos comienza a ser llenado por Jesucristo, pero vuelvo a repetir, esta relación con Cristo, esta intimidad que debemos tener con Él todos los días, debe ser cada día de nuestra vida más profunda y más profunda. Vamos a comenzar en esta noche a definir la intimidad para comenzar a comprender el significado de lo que la Biblia nos enseña respecto a nuestra relación con Dios. Cuando nosotros hablamos de una relación íntima, yo tengo un amigo íntimo, mi esposa es mi amiga íntima, estamos hablando de una asociación muy cercana o un contacto muy íntimo con otra persona. En una relación íntima están involucradas una amistad sincera, amor, sensibilidad, transparencia, seguridad, fuerza, dedicación, conocimiento y comprensión. El mundo en que vivimos a nuestro alrededor está desprovisto de estas actitudes profundas del corazón. Por esta razón, los matrimonios fracasan, las amistades se traicionan unas a otras, las familias se desintegran y las relaciones internacionales entre los países son una serie de pactos quebrantados de hipocresía y también de traición. A este mundo desprovisto de intimidad unos con otros, donde ya todos desconfiamos, ya no queremos ser amigos de nadie porque van a conocer mi corazón
y me vuelvo vulnerable a este mundo donde se está perdiendo la dignidad humana, Dios nos envía un mensaje en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En Romanos 5:8 la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A este mundo Dios nos dice que Él quiere que le aceptemos, que le reconozcamos, y Dios nos llama a tener una relación íntima con Él. Es un mensaje maravilloso el saber que Dios no solamente le está gritando a la humanidad, arrepiéntanse y sálvense de sus pecados, sino que una vez de que nos arrepentimos de nuestros pecados y de que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, la razón y el propósito principal es que Dios quiere que le conozcamos íntimamente. Vuelvo a repetir, muchos de nosotros, cuando solamente llegamos a pensar que podemos llegar a ser íntimos de Dios, esta clase de pensamiento desafía nuestra comprensión, puesto que Dios es Dios y nosotros simples seres humanos finitos que no comprendemos ni siquiera su palabra. Por esta razón, porque no podemos comprender claramente que podemos tener una relación íntima con Dios, Dios nos ha dejado en la Biblia 3 ejemplos, 3 ilustraciones que nos pueden ayudar a entender qué significa una relación íntima con Él. En primer lugar, tenemos la ilustración de los pastores y de sus ovejas. Un pastor está tan cerca de las ovejas, 24 horas con la oveja, y ama tanto a la oveja que casi estaría al punto de dar su vida por sus ovejas. En Juan 10:11, Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. En Juan 10:4, Jesucristo dijo, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. Vean ustedes la palabra que se usa aquí, le siguen porque conocen su voz. La oveja tiene una relación tan íntima con su pastor que la oveja puede oír la voz de un señor, de una señora, de un niño y de 100 personas. Pero si no es la voz de su pastor, la oveja, aún siendo animal, reconoce quién es realmente su pastor. Esto solo es posible porque durante 2 años, 3 años, 4 años, la oveja ha oído la voz de su pastor. En el versículo 16 del mismo capítulo, dice Jesucristo, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí se refiere a nosotros, a los que no somos judíos étnica ni racialmente, pero que entramos a formar parte del pacto con Abraham como beneficiarios gracias a la fe en la sangre del Hijo de Dios. Y en el versículo 27 Jesucristo vuelve a decir, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Así pues nosotros encontramos una relación íntima, pastor-oveja, que se llega a acrecentar, a madurar a través de convivir los dos mucho tiempo juntos. Pero tenemos otra ilustración también que nos retrata lo que es la intimidad, y esta ilustración es el matrimonio. ¿Qué cosa es el matrimonio? Es la relación más íntima que puede existir entre 2 seres humanos, desde luego, de sexos opuestos.
El matrimonio es precisamente una relación íntima, porque ahí es donde dos seres humanos, vuelvo a repetir, de sexos opuestos, se relacionan, se aman, se comprenden, se entregan el uno al otro, y el uno al otro se prometen fidelidad hasta que la muerte los separe. Es interesante que la primera cosa que se describe de la primer pareja que existió en este mundo, Adán y Eva, antes de que pecaran, en Génesis 2:25 la Biblia dice su relación, y estaban Adán y Eva ambos desnudos y no se avergonzaban. Estas son las últimas palabras que describen al matrimonio antes de caer en el pecado. Aquí estaban dos seres humanos y dice la Biblia, los dos desnudos. O sea, no solamente desnudos físicamente, sino también desnudos emocional, sentimental y espiritualmente, donde Adán veía a Eva transparente, sincera, fiel, leal. Eva no tenía nada que esconderle a Adán. Adán no tenía nada que esconderle a Eva. Entre los dos había transparencia, sinceridad, no existía hipocresía, una lealtad tremenda, entre los dos había intimidad. Esto es realmente el ideal de Dios. El matrimonio debe ser una relación donde los dos se miren a los ojos y le pueda decir el varón a la mujer, no tengo nada que esconderte. Donde la mujer pueda ver al varón y le pueda decir, no tengo nada que ocultarte. Así como me ves, así soy. No quiero ocultar mis emociones, no quiero ocultar mis sentimientos, me quiero expresarte y decirte lo que siento. Porque cuando las emociones se reprimen en el matrimonio y comenzamos a ocultar nuestros verdaderos sentimientos, ¿cómo podrás entonces jamás conocer a tu cónyuge? Es necesario pues platicar en la noche, siento esto, no me gusta esto de ti, etcétera, etcétera. Y a través del tiempo, a través de la intimidad, se puede lograr la relación que podemos tener también con Dios. En el Antiguo Testamento, en Isaías 54:5, Dios se manifiesta como el esposo de Israel. Y dice Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel. El profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 32, dice lo siguiente: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Vean ustedes de qué forma en el Antiguo Testamento Dios se quiere relacionar con su pueblo con la relación que existe en el matrimonio. En el matrimonio, el marido es cabeza de la mujer. En la relación espiritual, Cristo es cabeza del varón. Dios es cabeza de su hijo o de su hija. En el matrimonio tiene que haber sinceridad, transparencia, falta de hipocresía, tiene que haber apertura de sentimientos. Lo mismo debe existir cuando comienzas tu relación con Dios. ¿Cuántas veces cuando has orado, has llegado con Dios y le has dicho, Padre Santo, soy un malvado, soy esto, en mis pensamientos habitan estos pensamientos que no te puedo ocultar, oh Señor, no hay nada que, aquí está, aquí soy como yo soy, oh Señor, escudriñame, examíname, conóceme, Señor, y lloras delante de Dios y empapas tu almohada y después de 1 hora, 2 horas de estar en comunión íntima con Dios, sales de tu cuarto, de la cámara de oración, confortado, fortalecido, vigorizado, vivificado, con mucha paz, con mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de comunión íntima a través de la oración, tú también sentiste la presencia de Dios en tu alma.
Después de que un marido llega con la esposa y le cuentas y le lloras y ella te abre su corazón y tú le abres su corazón, es maravilloso. Después, el sentimiento del esposo y de la esposa cuando los dos se han identificado mutuamente. Cuando él ha dicho perdóname, cuando ella le ha dicho perdóname, vamos a comenzar, nos peleamos por tonterías, se agarran de la mano, comienzan a orar y después de eso, ellos sienten que su relación es más fuerte que el día de ayer. ¿No es verdad? Bueno, pues esta relación es precisamente una ilustración para que comprendamos que así como pasas tiempo con tu esposa y que nos casamos para tener compañerismo con tu esposa, desayunas, comes, cenas, viajas, le compartes tu vida, ella te comparte tu vida, son dos seres que se lanzan en la jungla de la vida, luchando juntos para que Dios pueda bendecirlos. Lo mismo en nuestra relación con Dios, ya aunque seas divorciada, aunque seas viuda, tu esposo es Jesucristo. Y Dios nos llamó para desayunar con Él, para comer con Él, para cenar con Él, para viajar con Él, para acordarnos en los alimentos y dar gracias con Él, para cuando me subo al metro, cuando me subo al camión, para que en todos mis pensamientos viva enamorado de su Hijo Jesucristo. Y finalmente tenemos en la Biblia otra ilustración, la relación Padre-Hijo. La relación Padre-Hijo. Dios, dice la Biblia, es nuestro Padre Celestial. Nosotros somos sus hijos. Cuando la Biblia nos llama hijos de Dios, inmediatamente experimentamos en nuestra alma que debemos ser cuidados por un Padre, recibimos dirección en nuestra vida, también protección, amor, pero también disciplina. Porque cuando yo le digo a mi papá, papá, espero que me ame, que me proteja, que me dé de comer, pero que también me dé mis nalgadas cuando yo me porto mal. Y así es la relación entre Dios y nosotros. Es interesante que en el Nuevo Testamento se usa una palabra hebrea, en Romanos 8:15 y en Gálatas 4:6, que se tradujo Abba, Padre. Y esta palabra Abba en el hebreo significa papi o papito. Y cuando Dios describe nuestra relación con Él, no solamente de padre, sino de papito, de un padre amoroso, de una niña o niño de 5 años que no le dice, oye padre, yo nunca he oído a mi niñita que me diga, oye padre, me dice, papi. Y es un término tierno, compasivo, lleno de amor, donde ella expresa en su corazón lo que ella está esperando de mí. Y cuando te acercas a orar y le dices, papi, en ese momento sabes que es un padre que controla el universo y que puedes abrazarlo y sentir y recibir de él ese cariño, esa compasión, esa comprensión que tu alma necesita. En Cristo Jesús, dice Juan 1:12, nos convertimos en hijos de Dios. Ahora vamos a comenzar pues en esta noche nuestro estudio Intimidad Espiritual con la primera parte. Y en esta primera noche vamos a analizar cómo podemos conocer a Dios. Conociendo a Dios va a ser la primera parte de nuestra serie Intimidad Espiritual. Después vamos a ver de cómo escuchar a Dios, cómo alabar a Dios, cómo adorar a Dios, etcétera, etcétera, para ir desarrollando todo en este estudio, en esta noche. Todos los días podemos ver en los periódicos o en las revistas al rey de España, Juan Carlos, al primer ministro de Inglaterra, John Major, al presidente de Alemania, el señor Kohl, al presidente de Francia, el señor Chirac. Y todos los días lo vemos en el periódico y en ese momento se acerca una persona y te pregunta, oye Pancho, ¿tú conoces al rey Juan Carlos de España? Fíjate lo que te está preguntando. ¿Conoces tú al rey Juan Carlos de España? Inmediatamente tú le contestas y le dices, sí lo conozco históricamente. Lo conozco porque sé que vive, que gobierna España, que es el de la linaje real de la sangre azul de los reyes de España, y que es alto, que tiene una esposa, la reina Sofía,
Pero hasta ahí llega tu conocimiento del rey Juan Carlos de España. Si alguien se acercara y te preguntara y te dijera, ¿conoces al rey Juan Carlos de España íntimamente? ¿Qué le contestarías? No pudo conocer al rey Juan Carlos de España íntimamente porque para conocer a alguien íntimamente necesito vivir con él. Necesito saber qué desayuno, si le gustan los huevos con jamón o con tocino, si se pone calcetines, si le gustan los naranjados, si le gustan los tirantes, si le gustan las corbatas chillantes o las claras, si le gusta acostarse temprano. Solo su esposa podría decir que conoce íntimamente al rey Juan Carlos de España. Porque el rey puede tener una cara ante la gente, ante la Cámara de los Comunes, ante el Capitolio y ante la política, pero él puede tener otra cara íntimamente con su esposa y con sus hijos. Y así es exactamente el conocimiento de Dios. Tú le preguntas a la gente, ¿conoces o crees en Dios? Todo el mundo cree en Dios. ¿Qué conoce de Dios? Pues que conozco que hizo el universo, que mandó a Jesucristo, que murió en una cruz, su madre fue la Virgen María, pagó por nuestros pecados, creció en Nazaret, los Reyes Magos le fueron a adorar, etcétera, etcétera, y el 24 de diciembre celebramos su nacimiento y en Semana Santa su muerte, sepultura y resurrección. La gente es todo lo que conoce de Dios. Dios nos llama a nosotros a conocerlo íntimamente. Y para conocer íntimamente a Dios, necesitamos convivir con Él. Pero podemos preguntarnos en esta noche, ¿existe realmente un Dios a quien podamos realmente conocer? ¿Cómo puedo conocer a alguien que no veo? ¿Cómo puedo saber qué ese Dios le gusta para desayunar? ¿O qué ese Dios quiere para mi vida? ¿O si lo que hago está bien o lo que no está bien? ¿Qué puedo saber de ese Dios? La Biblia dice que sí podemos conocer al Dios invisible, eterno, Rey Todopoderoso. Hace algunos años, el coronel James Irwin, un cosmonauta o astronauta norteamericano que fue el jefe de la misión Apolo 15, que dirigió el primer vehículo, el primer coche chiquito que caminó en la Luna. Este coronel James Irwin estaba en Washington platicándoles a los demás astronautas la verdadera historia de su contrincante, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin, que fue el primer cosmonauta ruso que puso en órbita un satélite en el espacio y él dentro de él. El cosmonauta ruso, cuando llegó del espacio a la Tierra, se hizo famoso y en el Kremlin se carcajearon todos cuando él dijo estas palabras: subí al espacio y no encontré a Dios. Y todos, ja, 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 ¿dónde está Dios? No lo encontramos, tampoco está en el espacio. El cosmonauta americano les contó en Washington la historia de una niña rusa que le mandó una carta a Yuri Gagarin, el cosmonauta ruso. Y esa jovencita le escribió y le hizo una pregunta al cosmonauta ruso: ¿eres puro de corazón? ¿Eres puro de corazón? ¿Y saben ustedes qué cosa le hizo que la muchacha le preguntara esto al ruso? Le dijo al acabar la carta: porque si hubieras sido puro de corazón, hubieras podido ver a Dios. Y esta niña se basaba en Mateo 5:8, que dice: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces esta niña, en su inocencia e ignorancia, pero con una sabiduría de lo alto, dejó al cosmonauta ruso sin poder contestar. ¿Por qué? Porque si este ruso realmente hubiera tenido ojos espirituales, no físicos, ojos espirituales, hubiera podido ver a Dios en la creación que le rodeaba alrededor de su nave espacial. La Biblia nunca trata de probar la existencia de Dios, ¿sabían? La Biblia afirma la existencia de Dios. Génesis 1:1. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. La Biblia dice en el Salmo 14:1, el necio dice en su corazón: no hay Dios.
Ya sea que observemos el macrocosmos, el orden, la longitud de los planetas, la vuelta perfecta de la Tierra sobre su eje, la inclinación de la Tierra de 23 grados y medio sobre su eje, el movimiento de traslación alrededor del Sol, hasta los átomos en el microcosmos, en todo observamos en el microcosmos y en el macrocosmos algo significativo. En todo podemos ver un orden. La ciencia física no podría existir si no hubiera un orden en la creación. No podrían existir ni las matemáticas, el mundo no podría ser trazado en longitud y en latitud y en meridianos si no hubiera un orden, no podría medirse el tiempo, no podría haber química, ni físico-matemáticas, ninguna ciencia podría existir si no existiera un orden en el universo. Los científicos pueden observar a través del microscopio, los astrólogos, los astrónomos pueden medir y hacer cálculos gracias a que existe un orden perfecto en todas las cosas que nos rodean. Donde hay un diseño, forzosamente tiene que haber un diseñador, y en cada efecto tiene que haber forzosamente también una causa. Negar la existencia de Dios es caer en la irracionalidad, en la incoherencia mental, en el desvarío filosófico. Decir que todo es obra de un accidente y que venimos y somos la causa de una evolución es como si un salvaje fuera por las arenas del desierto del Sahara y se encontrara un motor de Volkswagen con el carburador y las mangueras y los platinos y el condensador y todo lo que forma un motor, y el salvaje concluyera: las arenas del desierto formaron e inventaron el Volkswagen. Así como es de irracional llegar a esa conclusión, es peor una persona que dice el orden y todo lo que existe es el resultado de un accidente. Es igual también a decir, bueno, el diccionario Larousse fue formado porque alguien puso la A, la B, la C, puso un ventilador y con el tiempo el aire acomodó todo en un orden y tenemos un diccionario perfectamente bien ordenado de la A a la Z. ¿Quién podría creer que un diccionario fue puesto en orden por un accidente del tiempo? Nadie. Hay gente que sigue creyendo que el universo es el resultado de un accidente del universo. Así nosotros encontramos que dice en Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 22, las palabras del apóstol Pablo en relación a los seres humanos que insisten en negar la existencia de Dios. Y dice Romanos 1, 18 al 22, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. La Biblia nos muestra que las cosas que no se ven de Dios, aquello que no puedes con tus ojos físicos verlo, lo puedes ver en la perfección y en el orden de un árbol. El cuerpo humano que se forma, el cuerpo humano que es el resultado de un esperma, al entrar al óvulo de la mujer, y ahí vienen las cromosomas que se juntan 23 y 23, formando 46, y a un ser humano, y ahí, en lo íntimo del vientre de la mujer, se forma el corazoncito, el hígado, los pulmones, el sistema digestivo, el sistema nervioso central, el sistema del gran simpático, las neuronas, las células, las ramificaciones nerviosas, la piel, todo. ¿De dónde salió todo eso? ¿Quién fue ordenando todo el aparato 1000 veces mejor que el motor de un Volkswagen? Por favor,
con un aparato con los riñones para eliminar los residuos, con un aparato para bombear que jamás le echamos aceite al corazón, bombeando miles de litros de sangre durante un periodo de 50 años aproximadamente. ¿Quién hizo y diseñó? Porque es un diseño el cuerpo humano, los ojos tan increíbles, los 3 huesitos que tenemos en los oídos, la piel de los párpados, la parte más delgada del mundo del cuerpo humano, la piel aquí es más gruesa para que agarrar toda la piel, las uñas, todo el pelo, todo estamos perfectamente bien diseñados. El que niega que existe un diseñador y un Dios es una persona que ha caído filosóficamente en la irracionalidad, en los desvaríos mentales. Aquí dice la Biblia, profesan ser sabios y se convierten en necios. Porque es la necedad más grande que existe en este universo. Es la manifestación de la soberbia más, en superlativo, más exaltada que puede existir cuando una persona afirma y dice, no existe Dios. Algunas preguntas a los ateos son las siguientes. Y llegó otro oceanógrafo y le dijo al que había concluido en su bitácora, no existe en el Océano Pacífico el pez tigre. Y le dijo, ¿en dónde o en qué partes del mar Océano Pacífico buscaste al pez tigre? Dijo, pues no lo iba a buscar en todo el océano. Y le dijo, ¿en dónde o en qué partes del mar Océano Pacífico buscaste al pez tigre? Dijo, pues no lo iba a buscar en todo el océano, pero yo no creo que existe el pez tigre. ¡Ah! Una cosa es que usted no crea que existe el pez tigre, y otra cosa es que, sin haberlo buscado, concluyas orgullosamente, no existe el pez tigre. Y el oceanógrafo le dijo a este oceanógrafo orgulloso, para que yo pueda atreverme a afirmar algo en mi bitácora y establecer no existe el pez tigre, es porque ya recorrí todo el Océano Pacífico y el Atlántico y cada centímetro y pulgada del mar y no lo encontré, entonces sí puedo, científicamente, porque para que sea científico tiene que estar demostrado y tiene que ser repetitivo, entonces afirmo científicamente, después de mi vana búsqueda, que no existe el pez tigre. Pero ¿cómo te atreves a decir, no existe el pez tigre cuando no has salido más que 10 metros a buscar? ¿Cómo puede un ateo decir, no existe Dios? Pregúntale, ¿a dónde fuiste a buscarlo? ¿A Tepoztlán? ¿Llegaste hasta Jutepec? ¿Hasta ahí llegó? ¿No ha pasado de Jutepec? Ni siquiera ha ido a Rusia, ni siquiera ha ido a la Luna o a Marte. ¿A dónde lo buscó? Para concluir, no existe. Cuando yo niego la existencia de algo filosóficamente, es porque yo tengo una base para poder decir, no existe, y es mi búsqueda. Otra pregunta a los ateos es la siguiente, si Dios fuera invisible y no lo pudieras ver, ¿negarías este hecho o negaría este hecho su realidad? Miren ustedes, la mayor parte de las personas que niegan la existencia de Dios son personas sumamente amargadas. ¿Me escucharon? Son personas que tuvieron una experiencia traumática, tal vez en su niñez, muy dolorosa, con alguna religión, alguna experiencia, fueron huérfanos o maltratados, no han conocido el amor y en su corazón no pueden creer que exista un Dios que tenga cuidado y control del universo. Pero ¿en qué reside el error filosófico de estos ateos? En el siguiente. Tú puedes atreverte a decir que no existe a Dios, pero tú no puedes decir, no existe Dios, y concluyo que no lo voy a buscar, porque más bien deberías de decir si eres un ateo honesto. Yo no creo que exista un Dios, pero si existe un Dios, me gustaría conocer. ¿Se ven la diferencia? Porque hay ateos que dicen, no existe Dios y no me importa buscarlo. Pero hay ateos que dicen, no existe Dios porque no lo conozco, no lo entiendo, pero me gustaría, si Él existe, conocerlo, servirlo y adorarlo. Y ahí es cuando Dios ve el corazón de los seres humanos y Dios se revela en la persona
de su Hijo Jesucristo, porque sin Jesucristo nadie puede conocer a Dios. Vean Mateo, capítulo 11, versículo 27. Dice Mateo 11, 27, el Señor Jesucristo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Que yo quiero conocer a Dios yéndome a Tepoztlán, a la montaña más alta, me voy a hincar en posición de budista y de flor de loto, y voy a abrir mis manos, me voy a poner así, y me voy a concentrar en mi tercer ojo y en mi conciencia para poder hacer contacto con Dios. Vas a hacer contacto con el diablo, pero no con Dios. Me voy a meter un viaje de hongos y de peyote alucinante y voy a buscar a Dios en las drogas. Vas a acabar tal vez trastornando y acabando las neuronas de tu cerebro, pero nunca vas a conocer a Dios así. Me voy a ir a las montañas del Tíbet. 4.500 metros de altura, las montañas del Tíbet, las zonas más altas del planeta Tierra. Ahí tiene que estar Dios con los lamas del Tíbet. Vas a conocer las filosofías más demoníacas que existen en el mundo, pero no vas a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo dice en Mateo 11, 27, ningún ser humano puede conocer a Dios si primero no conoce la obra del Hijo en la cruz del Calvario. ¿Quién es el medio para llevarnos a Dios? Su Hijo Jesucristo. ¿Quién llega y te presenta y te dice, papá, te presento a Juan? ¿Quién es? ¿El arzobispo? ¿El Padre? ¿La Virgen? ¿Los ángeles? La Biblia dice, no hay más que un mediador entre el Padre y los hombres, Jesucristo el Hijo. No hay nadie que te pueda llevar a Dios, presentar a Dios, decirte cómo es Dios, más que Jesucristo. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Jesucristo. ¿Quieres conocer el corazón de Dios? Tienes que conocer a Jesucristo. ¿Quieres conocer cómo actúa Dios? ¿Cómo vive Dios? ¿Qué le gusta a Dios? Conoce qué le gustaba y qué odiaba Jesucristo. Dice Jesucristo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vean ustedes ahora Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24. Y dice Jesucristo en su encuentro con la mujer samaritana. Ahí está una mujer inmoral, religiosa, prejuiciosa, desviada totalmente de la verdad. Y le dice la mujer samaritana, nuestros padres adoraron ahí. Vean ustedes que la mujer creía que Dios estaba confinado geográfica y físicamente a un lugar. ¿Ya lo vieron? Mis papás me enseñaron que en esa religión, que ahí está Dios. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Qué había en la mente de la mujer? Confusión religiosa. Te encuentras a un católico y te dice, a mí me enseñaron que la Virgen María y que aquí, y ustedes vienen con otra cosa. Te encuentras con un judío o con un budista y te dice, a mí me enseñaron que Buda, el gordito chaparrito pelón gordo, es el que me puede llevar a Dios. Y cada religión dice, a mí me enseñaron que ahí, a mí me enseñaron que ahí, a mí me enseñaron que ahí. ¿Cuál es la respuesta de Jesucristo a esta confusión? Dice el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme. La única forma de evitar la confusión es
comenzar a creer a Jesús. Mi pregunta al budista inmediatamente es, ¿a quién le crees más? ¿A Buda o a Cristo? Al maometano, ¿a quién le crees más? ¿A Alá o a Cristo? Al católico, ¿a quién le crees más? ¿Lo que te han enseñado los curas o a Cristo en la palabra de Dios? Porque tenemos que partir de la base de que hay alguien que es un mentiroso. Porque 3 personas no pueden tener la razón. Una la tiene y 2 mienten. ¿Quién será el que miente? ¿El segundo, el tercero o el primero? El primero o el segundo y el tercero dicen la verdad, pero tenemos que encontrar entre todos los hombres, que son como 6 o 7 líderes en el mundo, que dicen que ellos llevan a Dios, quién es el verdadero y quiénes son los mentirosos. Cristo dice, créeme a mí, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Buda nunca dijo que él era la verdad, jamás. Mahoma jamás lo dijo. La Virgen María en las bodas de Caná le dijo, hagan lo que mi hijo manda. Nadie ha podido decir, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida, más que Jesucristo. Entonces tenemos que comenzar a rascar en la Biblia, ya darle la vuelta a las páginas de la Biblia, para poder conocer y descubrir la verdad escondida en Jesucristo. Dice el versículo 21, mujer, créeme, número 1. Número 2, que la hora viene cuando ni en ese monte, ni en la religión budista, ni en la religión católica, ni en la villa, ni en la iglesia de aquí de Zapata, ni en ningún lugar geográfico, en ninguna parte del mundo, jamás podrás adorar a Dios. Ustedes adoran lo que no saben. ¿Quién es una persona religiosa? Es una persona que cree en Dios, sabe que existe Dios, su conocimiento de Dios es muy limitado, no puede tener una relación íntima con Dios porque no lo conoce, más que lo que le han enseñado terceras personas, y la persona religiosa, muchas veces sincera, va y se persina delante de un santo, delante de una virgen, delante de aquello, se va a la villa, porque no sabe cómo es Dios, quién es Dios y cómo servir a Dios. ¿Perteneces tú en esta noche a este mundo de personas en este planeta que adoran sin saber a quién están adorando? Hay un cuento que dice que en el Día de Muertos llegó la India María al cementerio con una olla de pozole y le puso el pozole a su muertito, y pasó la señora Richelieu, que vivía en Sumilla, con flores para su muertito. Y la señora rica, con sus flores, le dijo a la India María, India bruta, ¿cuándo crees que tu muertito se va a levantar a comerse el pozole? Y la India le contestó y le dijo, cuando venga el suyo por las flores. Aquí descubrimos, ¿verdad?, que tanto ricos como pobres son paganos. Unos le llevan hasta mole, pan de muerto, otros le llevan flores, y la persona que le lleva al cementerio flores a un muerto está haciendo algo que no conoce, como fruto de su ignorancia y del paganismo que nos rodea por no conocer la palabra de Dios. Mujer, le dice Cristo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Y dice el versículo 23, la hora viene cuando los verdaderos adoradores. ¿Quién es un cristiano? Un verdadero adorador.
Un sinónimo para la palabra cristiano es alguien que sabe adorar. Y sabemos adorar porque conocemos, o por lo menos estamos comenzando a estudiar las Sagradas Escrituras, donde se nos revela cómo debemos adorar al Dios único y verdadero. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ya no con flores, ya no con golpearse la espalda con espinas, ya no con irse de rodillas a la villa, ya no por no comer carne en 40 días. Viene la hora cuando hay que adorar a Dios en espíritu. Y la palabra verdad significa en el griego realidad. La adoración a Dios es en espíritu y es en verdad. Y dice la Biblia, porque también el Padre, el Dios que hizo el universo y todas las cosas, está buscando desde el cielo, ¿quién? Aquí abajo, en el espíritu, está buscando tener una relación íntima con Él. Muchos de los cristianos cuando llegan a la iglesia el domingo llegan y comenzamos a alabar a Dios y están viéndole el vestido a la novia, los zapatos que trae, comiendo así moscos con la boca, volteando para todos lados, se sientan, no abren la Biblia para nada. Muchos de ustedes vienen al estudio y me doy cuenta cada jueves sin la Biblia. Se me quedan mirando a mí sin la Biblia, y este estudio es para venir con la Biblia y buscarle y abrirle tú y encontrar y leer ahí para que Dios te hable directamente. ¿Por qué tenemos esta actitud? Porque estamos perdiendo la espiritualidad. Y comenzamos a hacer del cristianismo algo mecánico, algo automático, donde solamente es de la boca para afuera, pero en nuestro corazón no adoramos, ni servimos, ni sabemos quién es Dios. Y ahí caemos otra vez en la religión. Yo cuando no era cristiano y era religioso, iba a mi religión, la religión popular, cada domingo, y nada más me paraba, me sentaba, párense, siéntense. Yo no entendía ni qué estaba diciendo el padre porque hablaba en otro idioma. Pero después salía y le decía a mi mamá, ya cumplí. Era como un rito nada más pararse y asistir. Y el hecho de asistir, yo entraba y salía peor de diablo. Pero cumplía, y al cumplir con mi religión, ya podía yo llamarme católico o la religión a la que pertenezca. Pero nunca, no me muevan el sonido por favor, pero nunca jamás conocí a Dios en espíritu y en verdad. Y vamos a acabar leyendo Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos del 22 al 31. En este pasaje que vamos a ver a continuación, el apóstol Pablo llega a la cuna de la filosofía griega. Hay veces cuando platicamos con filósofos del siglo XX, de veras a nosotros que somos cristianos nos debe dar risa, nos debe dar tristeza, nos debe dar pena que los filósofos del siglo XX nieguen a Dios como Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Carlos Marx, Ingersoll, Sigmund Freud y todos estos hombres que en el siglo XX son considerados hombres científicos que transformaron el pensamiento y las ideas del siglo XX. Todos estos hombres fueron ateos. Todos ellos. Todos creían en la evolución. Todos creían en el ser humano como la respuesta a sus problemas. ¿Quiénes fueron más grandes? ¿Los filósofos del siglo XX o los filósofos 250 años antes de Jesucristo? Se sigue viciando el sonido. Se está viciando el sonido. ¿Quién creen ustedes que fue más grande? ¿Aristóteles, Demóstenes, Sócrates, Platón o Jean-Paul Sartre? ¿O Friedrich Nietzsche? ¿O Carlos Marx? ¿O Sigmund Freud? El pensamiento de los ateos filósofos del siglo XX es totalmente contradictorio a los filósofos del siglo de oro de la filosofía. Nunca la humanidad ni la historia ha vuelto, ni ha regresado, ni al Renacimiento, ni a un Miguel Ángel, ni a un Leonardo da Vinci, ni a un Van Gogh, ni a un Rembrandt,
ni a ningún pintor, ni a ningún Puccini, ni a ningún Verdi, ni a ningún compositor, ni a ningún filósofo. ¿Por qué? Porque la humanidad está en decadencia. Los autores de ahora son Juan Gabriel. Los autores ahora son los Rolling Stones. Ya los jóvenes no oyen música clásica, ya no saben nada de pintura, no saben nada de arte. ¿Por qué? Porque todo pertenece a una época donde jamás ha regresado. Y eso que creen que estamos evolucionando. Y en más de 20 siglos que llevamos de existencia, no ha vuelto otro Sócrates, otro Platón, otro Demóstenes. Nadie ha superado a esos hombres en cuanto a su lógica para pensar filosóficamente. Los filósofos griegos decían, pienso, luego existo, luego vivo. Si vivo tiene que haber una causa, esta causa tiene que estar fuera de mí, tiene que trascender de mí, esta causa tiene que ser justificada. Conclusión, existe un Dios. Siguiendo una lógica elemental de pensamiento, llegamos a la conclusión, cualquiera que sea honesto, que tiene que haber una causa que trascienda nuestra causa, una existencia a nuestra razón, y esto tiene que encontrarse solamente en Dios. Pero profesando ser sabios, los filósofos del siglo XX inyectaron en las secundarias, en las universidades, sobre todo en la Facultad de Economía, en la UNAM, en México, metieron a más de 30 maestros ateos comunistas invitados por el presidente Echeverría de Chile. Y se llenó México de ateos y los estudiantes haciendo burla de los cristianos, y la Biblia está volviendo a levantar la cruz de Jesucristo. Porque hemos fracasado, cayó el comunismo, cayeron los filósofos, cayó el ateísmo. Ahora tengo yo 15 años que no me he encontrado a un solo ateo sincero en mi propia vida. Ya no existen, ahora los que me encuentro son brujos. En este pasaje el apóstol Pablo, vamos a acabar, expone la filosofía cristiana a los más grandes pensadores de su época, a los griegos. Aquí se encontraban los discípulos de Zenón, y en aquel tiempo estaban divididos entre los epicúreos y entre los estoicos. El epicurianismo y el estoicismo eran dos escuelas filosóficas que enseñaban lo siguiente: la verdad está en encontrar la razón pura, y el otro en el placer. Eran las dos escuelas en boga en los tiempos del apóstol Pablo: la razón pura o el placer. Y Pablo se dirige y les dice, versículo 22, puesto en pie en medio del areópago: varones atenienses, en todo observo que son muy daimon thebos en el griego. Se tradujo religiosos y significa miedo a los demonios. ¿Me escucharon? La palabra religioso, daimon thebos, daimon es demonio, phobos es temor, miedo a los demonios. ¿Qué cosa es la palabra superstición? No me meto debajo de una escalera, no me acuesto en un cuarto que diga el número 13, no me subo en un elevador al número 13. Si se me aparece un gato negro en la noche, es símbolo de mala suerte. ¿Saben de dónde viene la superstición? Miedo a los demonios. Por eso la persona supersticiosa es una persona atormentada por demonios. Y todas las personas religiosas son supersticiosas. ¿Sabían? No hay una persona religiosa que no tenga miedo a algo, o que no use una pata de conejo, o un escapulario, o agua bendita, o algo para protegerse. ¿De quién? De los demonios. Pablo les dice, son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esa inscripción: al Dios no conocido. A quien ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Vamos a dejar el estudio hasta este momento aquí para continuar la próxima clase con la conferencia Conociendo a Dios. Y quiero que vean ustedes que lo que Pablo le dijo a los griegos, Cristo le dijo a la mujer samaritana, se lo dijo a Nicodemo, y las palabras siguen resonando en el siglo XX de la misma manera. El mundo adora lo que no conoce. Nosotros hemos conocido que Jesucristo es el Salvador, que su Padre es el único Dios vivo y verdadero, y nuestro mensaje es anunciar a la gente quién es Dios. ¿Qué demanda Dios?
¿Cómo puede la gente tener una relación con Dios y sobre todo mostrarles la cruz de Jesucristo en el Monte Calvario? Si tú te llamas cristiano y no le hablas a la gente de Cristo, ni das testimonio de Jesucristo, ni tampoco alumbras los ojos de tu cuñado, de tu cuñada, de tu esposo, de tu esposa, de tu abuela, de tu suegra, no sirves para nada. Una lámpara no se esconde debajo de la mesa porque no alumbra a nadie. Una lámpara se levanta alto, porque mientras más alto esté la lámpara, más grande es el radio de luz que emana de ella. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Tú eres luz en tu escuela, en tu oficina, en la tienda, en la reunión familiar, a donde quiera que vayas. Brilla. Levanta a Jesucristo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder. El mundo se está cayendo alrededor y las tinieblas son más densas, y Dios nos ha llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas para que nosotros vivamos como verdaderos hijos de luz. ¿Conoces a Dios en esta noche? ¿Hasta dónde lo conoces? ¿Tienes una relación íntima con Él? ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿Sabes que Dios existe en lo profundo de tu alma sin ninguna duda? ¿Te da testimonio el Espíritu Santo que Dios te ama? ¿Te sientes amado por Dios? ¿Te sientes dirigido por Dios? ¿Te sientes fortalecido por Dios? La necesidad más grande de nuestra vida es conocer a Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por tu palabra, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a pagar con su muerte y con su sangre por todos nuestros pecados. En esta noche exaltamos el nombre de Jesús, adoramos el nombre de Jesús, servimos al nombre de Jesús porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay ninguna otra persona, ningún otro ser en el mundo invisible, en el mundo visible y debajo de la tierra que sea digno de adoración, de servicio y de comunión más que Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por Jesús, quien pagó con su sangre por nuestros pecados, y te pedimos en esta noche que las personas que no te conocen te reciban en su corazón. Ahí desde tu lugar, en esta noche, recibe a Jesucristo por primera vez en tu corazón. Tal vez eres religioso, tal vez siempre has conocido de Dios, pero no le conoces a Él de una forma personal. Entrégale en esta noche tu corazón, arrepintiéndote de tus pecados, y ahí desde tu lugar, dile estas palabras en tu corazón. Señor mío y Dios mío, gracias por revelarme a tu Hijo Jesucristo esta noche. Gracias porque ahora sé que vives y que no estás muy lejos de mí. Estás tan cerca de mí que te podrían palpar mis manos si te hicieras visible ante mis ojos. Pero aunque no te veo, oh Dios, creo que tú pagaste en mi lugar con tu Hijo en la cruz. Creo que me amas. Creo que quieres satisfacer los deseos de mi alma. Y también creo que tu Hijo vive eternamente junto a ti. Señor Jesús, en esta noche te pido que entres a mi corazón. Quiero comenzar a tener una relación íntima contigo. Quiero comenzar a conocerte y a servirte y a experimentar en mi alma tu poder de tu resurrección. Te amo, Señor Jesús, porque tú me amaste primero y quieres que entienda que después de la muerte me estarás esperando para vivir contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén.